Bueno, hoy nos sumergimos en un tema bastante complejo y que está generando mucha incertidumbre en el panorama económico actual. No. Sí. Estados Unidos en 2025. La pregunta del millón: ¿se avecina una recesión? Para este análisis profundo, Ajá. nos hemos basado en proyecciones de importantes instituciones financieras como Goldman Sachs y JP Morgan, encuestas a Oh, okey. directores financieros y, por supuesto, en el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos. Por supuesto. La idea es determinar si hay fundamentos técnicos sólidos que respalden esa hipótesis, la hipótesis de la recesión. Exactamente. Porque ya desde inicios de este año, pues se percibe, no, esa incertidumbre, sobre todo Claro. por las decisiones en política comercial. Esas nuevas tarifas arancelarias Mm. se suman a una desaceleración del crecimiento económico global que ya se venía observando. Claro, es una combinación de factores que realmente está creando mucha inquietud en el Entonces, ámbito económico. empecemos entonces con las perspectivas. Digamos, los principales actores financieros. ¿Qué nos dicen las proyecciones de Goldman Sachs y JP Morgan? ¿Qué podemos anticipar según estos gigantes de la banca de inversión? Bueno, Goldman Sachs ha elevado su probabilidad de recesión del 15 al 25% y su argumento principal es la incertidumbre generada por las recientes políticas comerciales. Sin embargo, Mm, todavía consideran el riesgo como moderado. Interesante. ¿Y JP Morgan coincide o difiere de alguna manera significativa que deba considerar nuestro oyente? Bueno, JP Morgan se muestra un poco más precavido, diría yo. Ajá. Su cálculo de probabilidad de recesión para finales de este año se sitúa en un 45%. mm. Esto sugiere, sin duda, una mayor preocupación por la persistencia de esos factores de riesgo que ya hemos mencionado. Y aquí es donde se pone aún más interesante este análisis, porque no solo tenemos las valoraciones de los grandes bancos, sino también la opinión de quien está en el terreno, los directores financieros. ¿Qué nos revela la encuesta a estos ejecutivos? Pues la encuesta a directores financieros revela un sentimiento bastante generalizado de pesimismo. Mm, Un 58% de estos líderes empresariales anticipa una recesión en el segundo semestre de 2025. Right. Y las causas principales que identifican son, por un lado, la intensificación de la inflación y, por otro, una reducción en el gasto tanto en consumo como en inversión. O sea que la incertidumbre por las políticas comerciales parece ser un factor común en todas estas predicciones. Profundicemos entonces en esa tarifa mínima del 10% sobre las importaciones. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que ya estamos viendo? ¿Cómo impacta esto Ajá. directa o indirectamente a usted, nuestro oyente? Bueno, la imposición de este arancel, Ujú. con la posibilidad además de ajustes discrecionales, ha tenido un impacto notable en las relaciones comerciales de los Estados Unidos. Mm. Se han exacerbado las tensiones con socios comerciales clave como China y la Unión Europea. Y esto, por supuesto, afecta la confianza empresarial. Introduce mucha volatilidad en los mercados financieros. Las cadenas de suministro se ven alteradas y, en última instancia, los precios del consumidor suben. Claro, y esa alteración en las cadenas de suministro no se limita, digamos, a retrasos en la entrega de productos. También puede obligar a las empresas a absorber costos más elevados, lo cual reduce sus márgenes de beneficio, o a trasladar esos costos a los consumidores, lo que por supuesto alimenta aún más la inflación. Un doble impacto negativo para la economía en general. Exactamente. Es un efecto dominó que puede ser difícil de controlar una vez que se pone en marcha. Y todo esto inevitablemente se refleja en los indicadores macroeconómicos. Empecemos por el Producto Interno Bruto, el PIB. Ah, ¿Qué tendencias observamos en las estimaciones de crecimiento? ¿Cómo debe interpretarlas usted, nuestro oyente? Bueno, las proyecciones de crecimiento del PIB para 2025 han sido revisadas a la baja de manera generalizada. Mm. S&P Global, por ejemplo, estima un crecimiento de apenas un 1,6%, muy por debajo del promedio histórico. Y destaca la predicción de Carl Weinberg, un economista independiente, que anticipa una contracción del 4,5% en el segundo trimestre. Una contracción de esa magnitud sería un golpe duro. Hablemos ahora del mercado laboral. Se habla de estabilidad en algunos sectores, pero también de señales preocupantes. ¿Podría darnos más detalles sobre esto, pensando en las implicaciones para el empleo y la seguridad económica de las familias? Es cierto que el empleo formal se mantiene relativamente estable en algunos sectores de la economía. Sin embargo, estamos viendo un incremento en los anuncios de despidos y una menor, digamos, vitalidad en la creación de nuevas plazas de trabajo. La incertidumbre Mm. está frenando la contratación, las empresas se muestran más cautas
a la hora de incorporar nuevo personal. La inquietud también se palpa en los mercados financieros, según nuestras fuentes. Una caída de más del 10% en el índice S&P 500 es una señal, digamos, bastante elocuente. ¿Cómo interpretar esta reacción de los inversores? ¿Qué implicaciones podría tener para, por ejemplo, sus ahorros e inversiones? Esa caída en el índice bursátil refleja una alta percepción de riesgo por parte de los inversores. Ven que la economía se deteriore y esto puede generar efectos colaterales negativos. Claro, Menor inversión privada, menor consumo. claro. La gente se siente menos rica, por así decirlo. Y eso impacta en sus decisiones financieras. Finalmente, la inflación. Parece que las políticas arancelarias están intensificando la presión en este frente. ¿Cómo afecta esto directamente al bolsillo del consumidor, a su capacidad adquisitiva? Los aranceles encarecen los productos importados, lo que a su vez se traduce en una mayor presión sobre los precios. Aumenta el costo de la vida. Claro, y al final del día, la misma cantidad de dinero alcanza para comprar menos bienes y servicios. Exactamente, se erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, después de analizar todas estas proyecciones e indicadores, ¿cuál es la conclusión principal que podemos extraer sobre la posibilidad de una recesión en 2025? Bueno, aunque todavía no se ha declarado formalmente una recesión, el análisis de los datos sugiere que Estados Unidos se encuentra en una situación muy vulnerable a una contracción económica durante este año. Hay señales de alerta en múltiples frentes. La debilidad en el crecimiento del PIB, esas tensiones comerciales, la fragilidad de los mercados financieros, la presión inflacionaria, la caída en la confianza empresarial. Todos estos elementos juntos pintan un panorama bastante preocupante. Y es importante destacar que el pesimismo entre los directores financieros, particularmente su preocupación por la disminución del gasto del consumidor, junto con el aumento directo de los precios debido a los aranceles, sugiere un ciclo de retroalimentación que podría acelerar rápidamente una desaceleración. Esta conexión, digamos, a menudo se pasa por alto en análisis más amplios. Claro, una especie de efecto dominó. Exactamente. El consenso entre los analistas parece ser que si no se implementan medidas correctivas, nos podríamos enfrentar a una desaceleración económica prolongada. ¿Qué tipo de medidas se sugieren para mitigar este riesgo y cómo podrían beneficiar al ciudadano de a pie? Bueno, en primer lugar, se habla de la necesidad de una política monetaria proactiva por parte de la Reserva Federal. Esto podría implicar evaluar la posibilidad de reducir las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión, siempre cuidando la estabilidad de precios. Claro, eso podría facilitar, por ejemplo, el acceso al crédito para las familias y las empresas. Exacto. Y en cuanto a la política comercial, hay recomendaciones concretas que podrían impactar en los precios y la disponibilidad de bienes. Se sugiere revisar y, en la medida de lo posible, flexibilizar la actual política arancelaria. Evitar una escalada en las guerras comerciales es crucial para no aumentar la inestabilidad económica y evitar mayores incrementos en los costos de los productos. Además de estas medidas macroeconómicas, ¿qué otras acciones se consideran importantes para fortalecer la economía en beneficio de todos? Bueno, se habla de la importancia de fomentar la inversión interna, incentivos fiscales, incentivos financieros, para reactivar sectores estratégicos y promover la innovación tecnológica. Esto es fundamental para impulsar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Finalmente, la información y la confianza. ¿Qué papel juegan estos aspectos en el contexto actual de incertidumbre? Un monitoreo constante de los indicadores macroeconómicos es esencial, con mecanismos de alerta temprana que permitan una respuesta rápida ante cualquier señal de deterioro. Y tan importante como esto es una comunicación clara y transparente por parte del gobierno y los organismos reguladores. Mantener la confianza de los consumidores y de los agentes económicos es vital en estos momentos de incertidumbre. En resumen, nos encontramos ante una creciente incertidumbre económica en Estados Unidos en este 2025. Las políticas comerciales y la desaceleración global han elevado las probabilidades de recesión según las proyecciones de distintas instituciones financieras. Los indicadores macroeconómicos muestran signos de debilidad y se han planteado diversas recomendaciones para intentar capear este temporal. El panorama económico es complejo y requiere de una vigilancia constante. Con esto en mente, les dejamos una pregunta para la reflexión.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado, ¿qué factores cree usted que tendrán mayor impacto en la trayectoria económica de Estados Unidos durante el resto de 2025? ¿Y qué medidas consideran más cruciales para mitigar el riesgo de una posible recesión? Los invitamos a que ponderen estas cuestiones. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Teniendo en cuenta todas estas vulnerabilidades interconectadas, ¿qué supuestos económicos que antes daba por sentado podría necesitar reconsiderar ahora al navegar por lo que resta de 2025? Hasta la próxima.